Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. En este domingo por la tarde, nosotros aquí ahora vamos a analizar el panorama político dominicano, cómo está marchando la perspectiva inclusive del gobierno, con la presencia del ex senador por la Romana del PRD, el doctor Iván Silva. Iván, gracias por estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Carlos, por esta amable invitación que me haces el día de hoy. Y una vez más aquí en Foco Político. Gracias, Iván. Quiero que empecemos a analizar la situación del PRD, cómo ha estado el partido, qué se vislumbra para este año 2026. Nosotros tuvimos en los años pasados, pues después de las elecciones del 2024, pues pasamos a una etapa de reorganización de todo el partido a nivel nacional, llamando a todos los miembros del partido, los dirigentes del partido en cada una de las provincias, aquí en el Distrito Nacional, y se ha hecho un trabajo increíble en lo que es la reestructuración del partido. Junto con el ingeniero Miguel Vargas, pues hemos logrado ya casi toda la geografía nacional. ¿Hay posibilidad de que se plantee la renovación, sobre todo el cargo de presidencia del partido y secretaría general? Bueno, eso es una discusión que se tiene en las altas instancias del partido. Eso se ha discutido durante años y creemos que sí, que en las próximas elecciones internas que se hagan dentro del partido, pues habrá muchos cambios. ¿Cómo te visualizas en términos electorales? ¿Volverías a aspirar a la senaduría de la Romana por el PRD? Todavía no sé, estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra labor interna dentro del partido y como también nuestra labor de oposición, como partido de oposición al gobierno, pero en este momento pues no estamos pensando, no tenemos claro de qué vamos a hacer para el 2028. Iván, apelo ahora al congresista, senador, que tuvo un periodo importante dentro del Senado de la República. Recientemente, el senador por la provincia de la Altagracia, Cholitín, planteó la necesidad, según lo que expresó, de que se modifique la Constitución de la República nuevamente, esta vez con el objetivo de variar lo que establece la legislatura congresual, porque dice que los periodos de 150 días no están resultando suficientes para la aprobación de proyectos de ley que perimen cuando concluyen o pasan dos legislaturas. ¿Qué te parece a ti ese planteamiento? Mira, la verdad es que el número uno, yo no soy yo no soy un fan de estar tocando la Constitución y haciéndole cambios a la Constitución. Y lo otro, pues es que en nuestra experiencia que tuvimos en el Senado de la República con respecto a las aprobaciones y cómo perimían también los proyectos de ley, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, pues nosotros creemos que es algo, un poco de la eficiencia de cada una de las direcciones. No es tanto por el tiempo que tenga que estar un legislador en una de las cámaras. Yo creo más bien que es la falta de eficiencia tanto de lo que son la dirección de la Cámara de Diputados como también de la dirección del Senado de la República y la habilidad que tengan las comisiones permanentes de estudiar cada uno de los proyectos. Por ejemplo, en el cuatrenio pasado se enviaron desde el Senado de la República a la Cámara de Diputados más de 140 proyectos de ley. Y todos perimieron. La mayoría perimió. Solamente pasaron los proyectos de ley que se mandaron del Ejecutivo. Pero los proyectos de ley que venían de los senadores o que se habían devuelto de la Cámara de Diputados, etcétera, todos perimieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Las comisiones permanentes no están haciendo su trabajo. La presidencia de la Cámara de Diputados no está haciendo su trabajo, ni la presidencia tampoco del Senado de la República está haciendo su trabajo. Todas las leyes que se aprobaron en los 4 años pasados fueron enviadas todas por el Ejecutivo y la mayoría de esas leyes no tuvieron muchas discusiones en las comisiones. Quiere decir que, ¿por qué entonces los proyectos de ley
que vienen, que la naturaleza es del mismo legislador, porque eso, todos los proyectos de ley de los legisladores perimen. ¿Por qué ninguno es aprobado? ¿Por qué ninguno es estudiado por las comisiones permanentes? Entonces no estoy de acuerdo con nuestro querido amigo Chelitín de que haya que hacer una modificación de la Constitución y que esa sea la solución de ese problema. Creo que la solución del problema es que las comisiones permanentes sean más ágiles y que las presidencias, tanto la presidencia de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, pues sean más eficientes, sean más efectivas. Me llama la atención que la preocupación, en este caso expresada por un senador de la República, sea por seguir, por la vigencia de los proyectos de ley, pero creo que nuestro país está dentro de los países que mayor productividad de proyectos de ley se someten al Congreso. Aquí prácticamente se quiere legislar para todo. Te pregunto, Iván, viendo esa realidad, ¿qué pasa entonces con el otro rol que debería cumplir nuestro Congreso, la fiscalización? ¿No se dedica tiempo en el Congreso Nacional a la fiscalización? Todo el mundo tiene miedo de fiscalizar. Mira, nosotros también en el Senado tratamos de fiscalizar, hicimos un intento de fiscalizar diferentes aspectos de la vida nacional, de controlar también diferentes aspectos, que eso es otra de las funciones que también tienen los congresistas, fiscalizar y controlar. Yo traté de hacer ese ejercicio y me fue imposible hacer el ejercicio. Nosotros hacíamos denuncias de fiscalización y el Ministerio Público ni siquiera caso nos hacía. Nosotros hacíamos denuncias por los trabajos de fiscalización que hacíamos y tuvimos que llevar, muchos de esos trabajos los tuvimos que llevar al Tribunal Superior Administrativo y también se hizo caso omiso. Los tribunales inclusive, cuando se habla de fiscalizar, los tribunales pues se hacen de la vista gorda, voltean la cara hacia un lado nosotros no podemos fiscalizar y nadie fiscaliza. Al final tú ves que el ejercicio de fiscalización en el Senado de la República, yo fui el único que lo ejercí. Ningún senador fiscalizó en el cuatrenio pasado. Ninguno. Mira, te lo juro. Ningún senador fiscalizó en el cuatrenio pasado. Ninguno lo hizo. El ejercicio. Entonces, que miedo. Tenemos miedo. La preocupación tienen miedo, no quieren chocar con intereses, no quieren verse envueltos especialmente con los grupos empresariales, con los ministros, etcétera, y nadie quiere fiscalizar. ¿Y la interpelación de funcionarios, Iván? Menos todavía, muchachos. Yo traté de interpelar al presidente de la República. Yo acusé al presidente de la República de ser cómplice de una estructura mafiosa haitiana, que es el grupo GB Group, es decir, con Gilbert Billo, y sometimos eso ante la Cámara de Diputados, y ahí ningún diputado nos apoyó. Inclusive los diputados de mi propio partido, los diputados de la oposición, ninguno se atrevió. No, eso no era un exceso porque está claro que hay una relación muy íntima entre el Ejecutivo y el empresario mafioso Gilbert Billo, acusado de auspiciar bandas terroristas en Haití. Porque nosotros tenemos a Pablo Portes como asesor financiero del Poder Ejecutivo, uno de los primeros decretos del presidente Abinader fue a Pablo Portes. Y Pablo Portes, nosotros sabemos que es parte de la estructura de GB Group, y también las fotografías del hijo de Gilbert Billo en el Palacio Nacional, Rubén Billo, si hay una relación íntima, directa del Ejecutivo con Gilbert Billo. ¿Fue una simple denuncia o tú tomaste alguna iniciativa para judicializar este caso? Sí, claro que sí. La iniciativa fue a través de la Cámara de Diputados, porque tú sabes que para para interpelar al presidente de la República tiene que hacerse a través de la Cámara de Diputados. Y después lo hicimos a través de una corte internacional de La Haya. Hicimos y interpusimos ahí una demanda acusando de cómplice de terrorismo al presidente Luis Abinader. Bueno, entonces, en otro aspecto, dentro del Congreso, vimos una reacción del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Algunos dicen que ese era el escenario ideal para el presidente de la Cámara, que a su vez es miembro del partido oficial, pues fijar posiciones. Para otros entienden que ese no era el escenario adecuado. Tu experiencia legislativa, ¿qué nos puede decir? No, el escenario adecuado es ese, es decir,
Un congresista, su escenario es el Congreso, ese es su escenario para todo, bien sea en la sala en la sala magnánima, donde nosotros nos expresamos y tenemos nuestros turnos, tanto el presidente de la Cámara como también los congresistas, como también con las ruedas de prensa, un salón de ruedas de prensa que nosotros tenemos. Creemos que ese es el escenario idóneo para nosotros expresarnos. A pesar de la calidad de presidente de la Cámara de Diputados, el primer poder del Estado, no se puede considerar esto como una intromisión, porque era un cuestionamiento a las designaciones que había hecho el presidente de la República. ¿No se pudiera eso calificar como una intromisión? Eso es parte de nuestro trabajo, también cuestionar las acciones del Ejecutivo. Pero de manera partidaria, porque no era un cuestionamiento, por ejemplo, desde el punto de vista institucional, era un cuestionamiento partidario. Como si fuera partidario. Bueno, sí. Él es de un partido, es decir, tenemos un presidente de una Cámara que es de un partido y también tiene derecho a opinar sobre su partido. Es decir, yo creo que es lícito lo que hizo Alfredo. Yo no lo veo mal, y que lo haya hecho desde ahí, pues tampoco lo veo tan mal. ¿Qué lectura política te da a ti entonces lo que planteaba Alfredo Pacheco, quejándose de la cancelación de compañeritos del PRM que según él yo creo que es una acción bastante hipócrita de parte de Alfredo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso viene desde el principio del gobierno, es decir, desde el 2020. Esas fueron denuncias que hicimos todos nosotros. Yo, cuando pertenecía al PRM, las hice de que sí, que se habían olvidado de las bases del partido. De hecho, yo recibí en mis oficinas del Senado de la República a más de 5,000 compañeros del partido. Es decir, si tú ves el récord de las visitas de las oficinas de los senadores desde el 2020 al 2024, tú vas a ver que las visitas que yo tuve fueron más que todas las visitas que tuvieron todos los senadores en ese periodo. Y fue de compañeros olvidados del partido. Y nosotros tratábamos de ayudar a esos compañeros. Sí, Alfredo, eso no es de ahora. Eso viene desde el 2020, que nos olvidamos de los presidentes de zona, que nos olvidamos de los vicepresidentes de zona, que nos olvidamos también de los directores de los directores de la juventud, del de la mujer, de todos los compañeros que formaban las estructuras de la base del partido. Se olvidaron desde el 2020, no es desde ahora, Alfredo. ¿Y entonces cómo es posible que ganaran las elecciones de la manera bueno, que ganaron, sin contar con los compañeros de la base? Las elecciones se ganaron porque los PRMistas son fieles. No importa cuántos golpes tú le des al PRMista. El PRMista tú le das patadas, tú le das golpes, tú le haces de todo. Y al final el PRMista trabaja por su partido. No eso es así el PRMista. Esa queja entonces no tendría sentido. Yo no sé qué va a hacer. Yo no sé lo que ellos van a hacer porque ellos aguantan mucho. El PRMista aguanta demasiado, señores. Pero ese abuso, Alfredo, no viene desde el 2024. Eso viene desde el 2020. Bueno, entonces vamos a analizar un poco cómo tú ves el panorama político de cara al año 2028. ¿Qué pasa en el PRM para el 2028? ¿Con qué candidato tú crees que ellos pueden retener el poder o no tienen posibilidad de retener el poder? Mira, ahora mismo el PRM está de escándalo en escándalo. Tenemos escándalos en todas las instituciones del Estado de corrupción. Tenemos escándalos de narcotráfico. Hay una situación bien delicada en el PRM, muy, pero muy delicada, que no se puede obviar. Y eso, lógicamente, va a caer en las espaldas de cualquier que sea el candidato presidencial para las próximas elecciones. Es decir, tenemos un partido ahora mismo que está enfrentando una crisis clara, palpable, ante la sociedad dominicana. La sociedad dominicana se siente traicionada por el PRM, se siente traicionada por el cambio, se siente traicionada por cada uno de los miembros de la cúpula del PRM que antes del 2020 pues decían una cosa y ahora resulta que es todo lo contrario de lo que ellos estaban diciendo. Entonces, retener el poder para el PRM va a ser bastante difícil. La oposición, lógicamente, mi recomendación para la oposición es que nos unifiquemos
y llevemos un candidato único y que no sea como el error que se cometió en el 2024, que cada uno llevó que su candidato, en una segunda vuelta que qué sé yo cuánto, y se hizo un invento ahí que no funcionó. Yo creo que sí, que debemos unificarnos, llevar un solo candidato y de esa manera podemos asegurar el poder en el 2028. ¿Cómo tú ves el PLD? El PLD es un partido que ha sido golpeado fuertemente. Es decir, fueron 4 años de golpeo sistemático a través del Ministerio Público y de la justicia, una justicia dominicana que al final no le conocemos, un Ministerio Público que no le conocemos ninguna sentencia. Al contrario, lo que le conocemos es muchos arreglos y acuerdos a este Ministerio Público, pero sí golpeó, se logró lo que se quería lograr, que era desprestigiar figuras, desprestigiar un partido y prácticamente reducirlo a lo que se ha reducido el PLD. ¿Qué opción tendría el PLD a la hora de elegir su candidato presidencial? ¿A quién tú ves desde afuera? Yo les recomiendo, vuelvo y te repito, recomiendo que llevemos un solo candidato presidencial. O sea, que no vayan de que el PLD va a llevar uno, que no hagamos eso de nuevo, porque hacemos eso de nuevo va a ser muy difícil que se ganen las elecciones. Yo creo que tenemos que sentarnos a conversar y llevar un solo candidato. ¿Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández o Omar Fernández? No, hombre, lo de Omar Fernández, señores, es una distracción clara que lo está haciendo la misma oposición de la Fuerza del Pueblo. Es decir, el candidato por excelencia de la Fuerza del Pueblo va a ser Leonel Fernández, porque Omar no tiene ninguna posibilidad. Lo que pasa es que se hizo todo eso para confundir al electorado. Pero la verdad es que está claro y preciso de que el candidato de la Fuerza del Pueblo va a ser Leonel Fernández, y también, vuelvo y repito, para la Fuerza del Pueblo, que la idea no es que la Fuerza del Pueblo lleve un candidato, es que toda la oposición lleve un solo candidato, bien sea el de la Fuerza del Pueblo, bien sea el que se seleccione en el PLD o bien sea el que se seleccione en el PRD. Pero debemos llevar todos un solo candidato. Iván, la pregunta del foco político para cerrar. Entonces, ¿quién sería ese candidato que entiende Iván pudiera ser el candidato? Eso está por verse, eso está por verse. Dame 3 nombres, 3 posibilidades. Dame 3 posibilidades. Yo ni siquiera tengo 3 posibilidades, la verdad. No, la verdad que no. Que mentiría si te menciono 3 personas. La verdad es que estoy bien enfocado en que llevemos uno solo, los 3 juntos, pero uno solo, 3 grandes partidos, 4, 5, 6, 7 grandes partidos de la oposición, y que llevemos un solo candidato, un candidato ganador. ¿Tú crees que Leonel Fernández tiene la capacidad en esa coyuntura de unificar a la oposición? ¿El PLD estaría de acuerdo en apoyar a Leonel Fernández? Ese debe ser su intención, y hacia esa dirección debe trabajar Leonel Fernández, más que trabajar por su candidatura dentro de su partido, debe trabajar porque toda la oposición se unifique y que lleve un solo candidato. Gonzalo Castillo, ¿qué te parece como un candidato unificador de la oposición? Bueno, Gonzalo ahora mismo, lo único problema de Gonzalo es que tiene unos expedientes ahí en el Ministerio Público. Entonces yo no sé cómo Gonzalo va a unificar a nadie. Gonzalo Castillo tiene un problema serio con la justicia. Yo no sé si es verdad, no sé si es mentira, no sé si se va a dar, no sabemos si es un asunto político, pero Gonzalo no puede hacer nada desde el punto de vista político en este momento con un expediente así. ¿Y Francisco Javier? Francisco Javier podría ser, yo creo que en el fondo Francisco podría tener cierto auge tratando de unificar toda la oposición y que llevemos un solo candidato. Bueno, pues Iván, muchas gracias por esta conversación. A ti. Gracias a ti. Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Un día de esto a hablar de medicina. Sí, señor, tenemos que venir a eso. Qué bueno, qué bueno. Ha estado con nosotros aquí en Foco Político el doctor Iván, ex senador, se me fue ahí. Iván Silva, ex senador de La Romana por el PRD. No se vaya, que a nosotros nos queda aquí todavía mucho más contenido en Foco Político.